conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Hola, bendiciones, Jesús. amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la lección número 15 de este curso que le hemos titulado Las Epístolas Paulinas. Hoy vamos a entrar a ver bastante que vamos a aprender. Vamos a continuar el estudio en lo que es la segunda epístola a los Corintios, así que no te lo puedes perder. Hay bastante aquí en esta epístola. Es una de mis favoritas, amados hermanos. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias por cada una de las personas que se conecta. Señor, enséñanos de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amado hermano, tenemos bastante que vamos a estar hablando y vamos a entrar a lo que es la lección número 15 de este hermoso curso de epístolas Paulinas. Hoy continuamos lo que es la segunda epístola a los Corintios, parte 2. Mira todo lo que alcanzamos a ver en la primera parte de esta epístola. Vimos el ministerio de la consolación, vimos las aflicciones, hablamos bastante acerca de ello, vimos lo que es Satanás y sus maquinaciones. Vimos también en el punto número 4 la mente y el entendimiento y terminamos la parte 1 con este punto número 5, el tribunal de Cristo, que espero que te haya bendecido bastante. Pero hoy vamos a ver algunos otros, vamos a ver los últimos de esta epístola. Así que, ¿qué te parece si vamos ahí a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 7, donde se nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es de que aquí Pablo está refiriéndose está hablando en el capítulo 8, al final del capítulo 8 y principio del capítulo 9, se está refiriendo a qué ofrenda que se estaba colectando para Jerusalén. Te recordarás en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1. Amén. Miremos ahí, por favor. Ese es el contexto de lo que Pablo está hablando. Ahora en 2 Corintios, que conocemos nosotros como 2 Corintios, Pablo está hablándoles de cómo administrar esto, ¿verdad? Miremos lo que dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Esto es en 1 Corintios. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Qué interesante. Entonces, Pablo ahora en 2 Corintios les habla del dador alegre con este contexto de las ofrendas que se iban a colectar cada primer día de la semana, o sea, el día domingo. Esto es muy importante porque cuando notamos, Pablo aquí está hablando y dice, trata la ofrenda como algo que es semilla. Y dice,
El que siembra escasamente, escasamente también segará. Está enseñando acerca de esa ofrenda que va a servir como semilla para que cuando ellos recojan con abundancia. Ahora, esta palabra que usa aquí Pablo para escasamente es la palabra en griego transliterado que se diría algo así, feidomenos, del Strong 5340. Y mira, por favor, está relacionado con feidomai, que significa reservar o escatimar. Qué interesante, ¿verdad? Según el diccionario Vine. Amado hermano, tenemos que saber de que Dios tiene sus proyectos, los proyectos que Él está trabajando en todo el mundo, hermanos. Hay proyectos. Hoy precisamente estuve en una reunión de misioneros y, amados hermanos, a uno de estos misioneros que nos estaba dando su testimonio, lo sacaron del país. Lo sacaron del país. Es un país donde no se puede predicar el evangelio. Pero gracias a Dios, amados hermanos, hizo bastante. Todos esos años que estuvo ahí, este misionero con su familia hicieron muchísimo en ese lugar. Y ahora que el gobierno lo sacó del país, podemos darnos cuenta todo el trabajo que se hizo, amados hermanos, todos esos años invertidos allí. Y mucho de eso fue gracias a las ofrendas que se mandaban para apoyar esa obra en ese país donde no se puede predicar el evangelio. No por asuntos, ¿verdad? No puedo mencionar detalles aún más, pero amado hermano, solamente el contarnos todo lo que se logró hacer nos dio bastante felicidad. Todos fuimos edificados. Entonces, Dios tiene sus proyectos, amados hermanos, los cuales Él está trabajando. Cuando se llegó a ese país, Él nos contaba, era muy poco el evangelio. Había muy pocas personas convertidas a Cristo. Se podían contar, hermanos. El día de hoy, gracias a Dios, las cosas son muy diferentes. Y bueno, Dios sabe lo que hace. Pero entonces, démonos cuenta acá que nos enseña Pablo algunas cositas de importancia. En primer lugar, nos dice que se debe dar como uno propuso en el corazón. A Dios no le gustan las cosas forzadas. Si tú propusiste dar de tu corazón, hazlo. Eso es lo que le agrada a Dios. Lo segundo que menciona Pablo acá es que no se dé de mala gana. Amén. No se dé de mala gana. Ahí en el versículo 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. Y después también dice que no se dé por obligación. O sea que estas son las cosas que pueden afectar tu ofrenda. Cuando lo hacemos por obligación y cuando lo hacemos de mala gana. Amén. Y también menciona el cuarto punto, Dios ama al que da con alegría, dice esta versión. Dios ama al que da con alegría. Entonces, tienes que estar consciente que Dios tiene proyectos en los cuales está trabajando y en algún momento nos involucra a nosotros. Y tenemos que saber, y siempre que tú des, pídele al Señor si ese es el lugar correcto, si es el camino correcto para dar. Porque, amados hermanos, como todos sabemos, el día de hoy hay de todo, ¿verdad?, en este mundo. Entonces tenemos que nosotros saber las cosas del Señor. El Señor sigue trabajando en proyectos. Y Él nos quiere involucrar en esos proyectos, como este que te mencioné hoy, hace un ratito, acerca de este misionero. Entonces, miremos este otro punto que menciona aquí Pablo en 2 de Corintios. También menciona el punto de las fortalezas mentales. Amén. Las fortalezas mentales. Aparece ahí en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Y aprendamos algunas cosas acerca de esto. Ahí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, lo primero que nos va a enseñar Pablo acerca de estas fortalezas mentales, o de los pensamientos, mejor dicho, es de que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, son espirituales. No vamos a poder pelear de la misma manera que pelea el hombre natural en su carne. Debemos saber de que las armas de nuestra milicia son espirituales y se necesita un nivel de madurez espiritual para entender lo que está ocurriendo en lo espiritual. Si fueran carnales, amado hermano, entonces involucraríamos pleitos, envidias, odio, enemistades, iras, contiendas, de todo eso que aparece ahí en Gálatas capítulo 5. Pero como es espiritual, se necesita usar la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo primero que nos enseña aquí Pablo. Nuestras armas no son carnales. Cuando estamos lidiando con asuntos de fortaleza, de altivez, argumentos, debemos de saber que tenemos que pelear contra esos pensamientos en nosotros, no en la otra gente, en nosotros, con armas espirituales. Lo segundo que nos enseña Pablo aquí es que son poderosas en Dios. Esto es muy importante, hermano. Significa que debemos de depender en Dios, ¿verdad? Debemos estar en dependencia a Dios para que estas armas funcionen y para que Él pelee la batalla por nosotros. Y nos menciona Pablo 3 diferentes tipos de pensamientos, los cuales debemos de llevar cautivos, dice. Estos son las fortalezas, los argumentos y la altivez. Esos son 3 tipos de estructuras mentales. Miremos cada uno de estos tipos porque nos van a ayudar. Y una de las cosas que tienes que saber es que los pensamientos, dicen los estudiosos, que son como árboles. Y cuando uno se estructura a pensar de cierta manera, salen unas ramitas de esos árboles. Y esas ramitas alcanzan otros pensamientos, otros arbolitos. Cuando uno deja de pensar de cierta manera, esas ramitas simplemente se encogen y se guardan, porque la persona dejó de pensar. Entonces, esos otros arbolitos pueden ser las emociones, pueden ser las convicciones, puede ser muchas cosas. Y amado hermano, lo que ocurre es cuando nosotros no tenemos cuidado en lo que estamos pensando, comenzamos a abarcar otros lugares de nuestro cerebro, de nuestras emociones, convicciones, y inclusive, amado hermano, hasta de nuestra personalidad, ¿verdad? Y ya estamos malhumorados porque andamos pensando de cierta manera. Entonces Pablo nos va a enseñar esto y vamos a aprender cómo es que se destruye esto. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Miremos entonces estos 3 tipos de estructuras mentales. El primero que nos menciona Pablo ahí es las fortalezas. Amén. Miremos la definición que nos da el diccionario acerca de las fortalezas. Dice: patrones de pensamientos fortificados, castillo, sostener con seguridad. Eso es lo que significa. Consiste en sistemas, esquemas, estructuras y estrategias en nuestra forma de pensar. Consiste en sistemas, esquemas, estructuras y estrategias en nuestra forma de pensar. El asunto es que las fortalezas impactan, amados hermanos, hasta nuestras reacciones, impactan nuestras motivaciones, impactan nuestros deseos, impactan bastantes áreas, amados hermanos. Por eso es importante saber si uno tiene fortalezas mentales. ¿Cómo es una fortaleza mental? Es un patrón de pensamientos fortificados. Por ejemplo, amado hermano, algún tema, tú puedes ver
cuando se toca un tema en un círculo de personas y tú tocas un tema y salta a alguien en defensa de eso que estás hablando, hermano amado, esa es una fortaleza. Esa es una de las maneras fáciles de identificar fortalezas en la gente. Cuando alguien comienza a defender o comienza por una experiencia que tuvo, comienza a contradecir algo bíblico, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando se toca el tema de la fe y hay una fortaleza mental de incredulidad, la persona va a ir en contra de la fe. Esos son puntos muy importantes. Ahora, ¿cómo se forman las fortalezas? Una de las maneras que se forman son por las experiencias vividas. O sea, una violación, un abuso verbal, un abuso emocional, violencia doméstica, etc. Experiencias vividas. Amén. Démonos cuenta que esto va a afectar. Por eso el Señor puede, amados hermanos, romper con las fortalezas. Pero hay algo que debemos nosotros de hacer también, que lo voy a explicar al final. Segunda forma que se pueden formar las fortalezas. Por ejemplo, las temperamentales. Estos son pensamientos conforme a nuestro temperamento. Hay personas, amados hermanos, que no les gusta hablar enfrente de la gente. Y eso es parte de su personalidad de la persona, pero se pueden llegar a crear fortalezas. Amén. Se pueden llegar a crear fortalezas de temores, de miedos, ¿verdad? De diferentes cosas se pueden crear a causa de su temperamento de la persona. Por eso el Señor, amados hermanos, no viene a cambiar el temperamento de la persona, sino viene a ajustarlo para que no quede muy para un lado ni muy para el otro lado, sino se centre. ¿Cómo el Señor hace eso? Por medio del carácter. Por eso nosotros debemos de ser con el carácter de Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Y nosotros debemos de llegar a esa estatura. Y de esa manera, amados hermanos, se van rompiendo fortalezas. Cuando anhelamos ser como el Señor, vamos a constantemente llevar esos pensamientos de temor, ¿verdad? Pensamientos de soledad, los vamos a llevar a los pies de Jesucristo. Entonces hay fortalezas de este tipo. También vamos a darnos cuenta que las fortalezas se pueden formar y pasar de generación a generación. Estas son fortalezas generacionales. La forma de pensar que aprendimos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, es también dado por la forma que vivimos. Por ejemplo, cómo tomar decisiones. Hay personas que toman decisiones de acuerdo a cómo les enseñaron a ellos a tomar decisiones. Cómo usaron sus finanzas. Esto también. Por ejemplo, amados hermanos, personas que por años han tenido problemas en sus finanzas, en cómo llevan sus finanzas, ya sea que son personas que administran mal sus finanzas o personas que nunca dan a una necesidad, a familiares, en la iglesia, lo que sea, y miramos un patrón con los padres, con los abuelos. O otra fortaleza mental que yo tenía de estas, mi primer año más que todo en Cristo, amados hermanos, hace muchos años, yo vine a los pies de Cristo a los 16 años y tenía una fortaleza mental de incredulidad. Y amado hermano, yo peleaba contra esa fortaleza mental. Yo no sabía que la tenía. Resulta que en mi familia hay personas ateas. Y amado hermano, fue muy impactante para mí esto, el conocer eso después de que el Señor por un año entero estuvo ayudándome, el Señor,
a vencer esta fortaleza mental de incredulidad. Amén. También podemos darnos cuenta que cómo atienden las personas los problemas y si es generacional o dichos que nos enseñaron la gente, ¿verdad? Los familiares que de repente comienzan a construir una fortaleza mental, esos dichos, ¿verdad? Como por ejemplo todos los hombres son iguales o a la mujer no se le da todo el dinero, ¿verdad? Esos son dichos que se aprenden, pero que a la misma vez pueden crear fortalezas en la mente. Y entonces se viven los matrimonios de una manera basado en las fortalezas mentales. Otro dicho muy popular es: los trapos sucios se lavan en casa. Y usualmente gente que piensa así, amados hermanos, nunca va a una consejería matrimonial, nunca va a pedir ayuda a nadie ni a nada, porque ya se hizo una fortaleza mental. Hay que tener cuidado con esto. Amén. Ahora miremos el segundo punto que Pablo nos habla. Nos habla también de lo que se llama los argumentos, decía ahí. Amén. Esta palabra me llamó bastante la atención porque viene del griego logismos. Mira la definición que nos da este diccionario. Dice: argumento, pensamiento, razonamiento. Razonamiento falso y engañoso y por implicación basado en malas intenciones, dice acá. Lo que la gente dice cuando argumenta, pero sus palabras no son verdaderas o argumentan con palabras que no son verdaderas. Esa es la palabra logismos. Lo que entendí de esto, amados hermanos, es aquello que estás meditando en un mal, ¿verdad? Es un cálculo, una computación que se está meditando, pero con malas intenciones, decía aquí esta definición. Aquí te lo pongo: con malas intenciones. Entonces, es aquella meditación que hacemos, amados hermanos, con malas intenciones. Esos son argumentos. Qué interesante, ¿verdad? Otras versiones lo traducen de esta manera: especulaciones, acusaciones y razonamientos. Esta también Pablo la menciona ahí en 2 de Corintios. Pero la última también me llamó bastante la atención. Son esos pensamientos de altivez que muchas de las veces hay en el corazón de la persona. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 9, aparece una historia muy interesante que nos da un ejemplo de este tipo de pensamientos. Mira, la palabra que usó Pablo es altivez, que viene del griego hipsoma. Significa altivez o presunción. Según 2 Corintios 10:5 es la palabra que se usa ahí. Ahora, date cuenta en esta historia del fariseo y el publicano, porque aquí aparece algo muy interesante. Mira lo que dice: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, gente que confiaba en sí mismo, no en Jesús, no en Dios, sino en sí mismo, como justos. Pero, ¿qué dice? Y despreciaban a los demás. Es el tipo de persona que constantemente tiene pensamientos de orgullo y se manifiesta en desprecio. Y dice aquí, Jesús comienza a contar esa historia. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí, de esta manera, o sea, para escucharse. Ojo ahí. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Démonos cuenta unos puntos claves acá. La oración del fariseo estaba basada en su yo. La oración del fariseo era basado en su yo, y dice, confiaba en sí mismo y despreciaba a los demás. Qué interesante, ¿verdad? Esto es esto que está mencionando Pablo. Debemos de llevar estos pensamientos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque recordémonos que lo que pensamos es muy importante. El fariseo tuvo pensamientos de orgullo y se manifestaron en desprecio. Si nosotros permitimos estos pensamientos que Pablo nos está mencionando, fortalezas, argumentos y altivez, tarde o temprano se manifestarán en lo externo. Por eso, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, identificar el pensamiento y saber si le agrada a Dios o no. Y si no le agrada, llévalo cautivo. ¿Qué tipo de pensamiento? Fortalezas, argumentos y altivez. Esos son los tres que menciona Pablo, que son los que se levantan contra el conocimiento de Dios. Aquella persona que dice: a mí ya no hay nada que se me pueda enseñar. Ese es un pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todos tenemos mucho todavía que enseñar, de aprender. Tanto tenemos que aprender, amado hermano, que cuando lleguemos al cielo se nos va a enseñar más. O sea, nunca vamos a dejar de aprender. Dios es tan infinito, amados hermanos, que no podemos aprender todo de Dios aquí en la tierra. Por eso debemos nosotros seguir aprendiendo y ser humildes, porque el Señor da gracia a los humildes, dice la palabra. Ahora, es muy importante esto, porque nos vamos a dar cuenta que entonces al identificar nosotros que le agrada a Dios y que no, lo vamos a llevar cautivo ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Bueno, vayamos entonces a la última parte. Hemos visto bastante, hemos visto 7 diferentes temas, pero esta última parte probablemente sea nuestra favorita. Vamos a entrar a ver la experiencia que tuvo Pablo en el paraíso. Ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Pero una de las cosas que vamos a hacer es que para entender esto que Pablo experimentó ahí, ¿qué te parece si vamos a ver los paraísos que Dios habla en su palabra? Son 4. Vamos a estudiarlos cada uno de ellos y vamos a terminar con este paraíso que menciona aquí Pablo. Miremos entonces ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, donde aparece la escena de su experiencia de Pablo. Dice en el versículo 2: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Bueno, aunque ahí Pablo no menciona que él es el hombre, muchos de los estudiosos, yo creo que la mayoría de los estudiosos dicen está hablando de sí mismo, porque ustedes se dan cuenta que versículos después él comienza a decir: ustedes me hicieron decir estas cosas, ¿verdad? Mira lo que dice ahí el capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué razones los estudiosos dicen este es Pablo, el que fue arrebatado?
porque también menciona, junto con esta historia, con este testimonio, menciona al versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ya está en, apropiándose, ¿verdad?, de esa experiencia. Fue dado un aguijón en mi carne, en primer persona. Pero también dice, versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Entonces, muchos de los estudiosos, la mayoría, mencionan, este es Pablo el que fue arrebatado. Por eso es de que decimos y creemos que fue Pablo el que fue arrebatado. Para entender esto que pasó con Pablo, vamos a entender los otros paraísos. Miremos porque esto es hermoso, amados hermanos, y estudiemos un poquito más. Está el primer paraíso que se considera fue creado, es el paraíso mineral. Amén. Este aparece ahí en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Parece que era un paraíso mineral por la cantidad de piedras que se menciona. Esto es interesante. Vayamos ahí a Ezequiel capítulo 28, versículo 13, donde dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, y ahí comienzan a mencionar varias piedras. Pero démonos cuenta que están hablando y refiriéndose a Lucifer. Entonces este paraíso era donde estuvo Lucifer. Y muy probable, hermano, muy probable, Lucifer era el encargado de este paraíso. También otro de los puntos importantes es que muy probable este paraíso se lo dieron a los ángeles aquí en la tierra. Amén. Ahora, estas son cosas de bastante probabilidad, pero no las podemos verificar con la palabra, pero son algunas cosas que creen los estudiosos. Lo que sí podemos darnos cuenta es, amado hermano, que en este paraíso aquí mineral que hubo aquí en la tierra antes de la creación del hombre, amados hermanos, las piedras preciosas mencionadas en Ezequiel son similares a las del efod del sumo sacerdote. Si tú haces la comparación como yo lo hice, te vas a dar cuenta que hay por lo menos, inclusive aquí te lo puse, mira, en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piedras preciosas de lo que es Ezequiel 28:13, que son las mismas que aparecen en Éxodo 28:17 al 20. ¿Por qué razón? No te lo puedo decir. Solo sabemos de que estas son piedras que Dios le pidió a Moisés que pusieran en el efod del sumo sacerdote. Y son similares a las piedras que habían ahí en el huerto de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? El segundo tipo de huerto que aparece en la Biblia es el que ya conocemos. Es el huerto en Edén. Amén. Era un huerto en la tierra de Edén, como lo menciona ahí Génesis capítulo 2. Vayamos por favor a Génesis capítulo 2. Yo creo que es en el versículo 8. Vayamos al versículo 8, Génesis 2:8. Mira lo que dice. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea que la tierra se llamaba Edén. Y ahí en esa tierra Dios plantó un huerto al oriente de esa tierra llamada Edén. Amén. Y puso ahí al hombre que había formado. Qué interesante. Ahora, entendamos algunas cosas y algunos puntos de este huerto. Y una de las cosas que tenemos que ver es por qué le llaman a este un paraíso. Porque estamos viendo los paraísos de Dios, ¿verdad? Bueno, es que algunas versiones le cambian en lugar de huerto, no dicen huerto, sino dicen paraíso. Vayamos por favor a lo que es la versión, por ejemplo, Biblia Textual 4. Mira cómo lo dice esta versión. Y Adonai Elohim
plantó un paraíso en Edén, al oriente. Amén. Entonces allí se menciona la palabra paraíso. Y me imagino que otros, no dice ni huerto ni paraíso, sino que dice esta versión jardín. Amén. Un jardín. Entonces otras versiones mencionan como jardín también. Jardín. Entonces hay versiones que te van a mencionar y te van a poner como paraíso, ¿verdad? Este Edén. Pues nos vamos a dar cuenta también que aquí no había lluvia. Amén. Capítulo 2, versículo 5 de Génesis 2:5 nos dice que no había lluvia. Vayamos ahí. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. Entonces no había lluvia. Lo próximo es que el hombre era vegetariano, junto con los animales. Por eso no se comían entre ellos. Amén. Génesis 1:29 nos muestra eso. Génesis 1:29. Vayamos ahí, por favor. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. El hombre y la bestia, versículo 30, eran vegetarianos. Amén. También, aquí en este huerto, en este paraíso, Dios le da trabajo al hombre. O sea, amado hermano, que el trabajo no es parte de la maldición que se dio a la tierra. Amén. Lo que sí son los espinos, ¿verdad? Que salen. O sea, cómo se va a trabajar ahora es más duro ahora. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que el trabajo fue algo que Dios le dio al hombre allí en el Edén. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Esto es antes de la esposa. Amén. Antes del pecado, Dios ya le había dado un trabajo para que lo labrara y lo guardase. Qué interesante, ¿verdad? Y aquí es también donde Dios le da libre albedrío al hombre. Dios quería que el hombre escogiera servirle o no servirle. Nos damos cuenta que habían dos árboles principales, amados hermanos, en todo este paraíso. Era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Uno es dependencia en Dios y el otro es dependencia en sí mismo. Interesante, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, démonos cuenta que aquí también Dios instituyó el matrimonio adentro del Edén. Amado hermano, el matrimonio no es idea del hombre. Eso nació allí, en el Edén. Génesis 2, 22 al 24 nos muestra eso. Esto es antes de la caída, amados hermanos. También el matrimonio no fue el resultado de la caída, tampoco. Amén. Fue algo glorioso que Dios hizo dentro del Edén. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, o sea, no había pecado todavía y Dios ya estaba instituyendo el matrimonio. Amén. Versículo 24 leí ahorita, amados hermanos, y 25. Y no es hasta el capítulo 3 que comienza el asunto con la serpiente. Entonces, tenemos ahí dos paraísos ya. Miremos el tercer paraíso, el paraíso llamado seno de Abraham. En Lucas aparece en Lucas 16, 23 al 31, donde se nos dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham,
y a Lázaro en su seno. Entendamos qué era este paraíso, amados hermanos. Este paraíso estaba en medio de la tierra. Estaba al lado de lo que se conocía como el Hades, el lugar de tormento. Y, amado hermano, había un gran abismo dividiendo estos dos lugares. Eso es lo que dice ahí Lucas 16. Menciona esto del abismo que estaba ahí, que lo vamos a estudiar un poquito más con detalle. Pero sabemos, amados hermanos, que en este seno de Abraham era donde iban todas aquellas personas que estaban esperando un redentor. Esto lo tenemos en versos bíblicos, amén. Ese paraíso, amados hermanos, quedó vacío. Te voy a explicar cómo. Vayamos ahí a lo que es Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Donde se nos dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando Jesús desciende a las profundidades de la tierra, ahí están esperándolo todos aquellos que habían esperado un redentor. ¿Cómo sabemos eso? Ahí estaba David, hermanos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 27 nos dice eso. Job también menciona algo acerca de esto. Yo sé que mi redentor vive, dice Job. Pero mira lo que dice David. Aquí estamos en el libro de Hechos, pero están citando a David. Dice así: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, ahí en el Hades, en el centro de la tierra, estaba, amados hermanos, un lugar de tormento, y estaba el seno de Abraham, donde Dios había hecho un paraíso. Por eso es que Lázaro, según Lucas 16, no estaba en tormento, sino que el rico mencionaba y pedía al padre Abraham y le decía: permite que Lázaro venga a mojar su dedo con agua en mi lengua. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que aquí está David hablando y dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. ¿Cómo sabemos que es David? Mira el versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Bueno, ahí es otro tema. Entonces, démonos cuenta que están citando aquí a David y están mencionando esto. También tenemos ahí el versículo 31. Vayamos al verso 31. Donde se nos sigue citando a David. Dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, tenemos ahí, amados hermanos, personajes bíblicos que estaban esperando al Redentor, que eso es lo que es el punto que estoy haciendo aquí. Y ahora ese paraíso está en el centro de la tierra, en el Hades, pero en el lugar donde no es de tormento. Amén. El seno de Abraham. Estaba a los lados del abismo, dice la palabra del Señor. Lucas 16, 26. Y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy porque lo explica mejor. 16, 26. Dice así. 16, 26. Lucas 16, 26. Vamos a ver. Sí, aquí está. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. ¿Te das cuenta? Aquí está hablando el padre Abraham con el rico y le está diciendo: hay un gran abismo acá que nos separa. De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. Qué interesante, ¿verdad? Ahora,
También Jesús descendió a predicar al infierno, al Hades. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y te recordarás, y ahora va a hacer mucho sentido, que cuando Jesús está en la cruz, le promete al ladrón llevarlo al paraíso. Ahí en Lucas 23:43, donde le dice: hoy mismo estarás en el paraíso. Amén. Dice ahí: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Démonos cuenta que esto no se pudo cumplir si el paraíso estuviera en el cielo, porque Jesús no fue al cielo hasta el tercer día. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús le dijo a María, María Magdalena, cuando se le aparece, le dice: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Dando a entender que Jesús esos 3 días estuvo en el centro de la tierra, en un lugar llamado Hades. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, esto es muy, muy importante. Vayamos ahí, por favor, y miremoslo. Miremos ahí en Juan capítulo 20, versículo 17, donde se dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está hablando con María Magdalena. Amén, que puedes ver ahí versículos antes. Amén. Pero entonces tenemos, amados hermanos, ahí de que Jesús no subió al Padre hasta el tercer día, pero le hizo una promesa al ladrón de la cruz, que hoy mismo, o sea, 3 días antes, iba a estar con él en el paraíso, porque Jesús iba a las profundidades de la tierra. Y después, amados hermanos, estamos hablando, este es el tercer paraíso, y ahora este paraíso, amados hermanos, el Señor se llevó cautiva la cautividad, se llevó a todos los que esperaban un redentor, se los llevó de ahí, y muy probable ese paraíso está totalmente vacío. Amén. Totalmente vacío. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un cuarto paraíso, que es el que Pablo menciona. Y este cuarto paraíso está en el tercer cielo. Pero notemos algunos detalles de la Biblia. Es el paraíso, amados hermanos, que donde fue arrebatado Pablo. Amén. Se lo llevaron a Pablo. 2 Corintios 12:4 nos dice esto. Amén. Dice ahí que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo segundo que vamos a aprender de este paraíso es que no está ya en el centro de la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Porque Pablo no lo dice. Capítulo 12, verso 2. ¿Dónde está? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este paraíso hace una diferencia a los otros. Los otros 3 paraísos estaban en esta tierra. Pero este, amados hermanos, está en el tercer cielo. Amén. También sabemos que es el paraíso, y te lo voy a poner en grande después, al finalizar. Este es el paraíso donde Cristo está en espera de sus santos. Amén. Vayamos por favor a Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Te lo voy a poner en grande después, pero miremos ahorita estos versos. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Eso es muy importante.
dando a entender de que ahorita el que muere en Cristo se va con Cristo. Amén. Cristo no está esperando a la gente ahorita en el seno de Abraham, porque sabemos, amados hermanos, que este paraíso está en el tercer cielo. Amén. Dice, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes, de vosotros. Bueno, miremos el próximo punto. En este paraíso sabemos, amados hermanos, que está en el tercer cielo y que es donde vamos a ir. ¿Por qué? Porque Filipenses 3:20 dice esto. Mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que nuestro Salvador no está en el seno de Abraham. Ahí nos está ocupando ahorita para llenar a los justos. No, Él se llevó cautiva la cautividad. Pero ahora, amados hermanos, nuestra ciudadanía está esperándonos en los cielos. Entonces, conclusión. Yo creo, amados hermanos, de que este cuarto paraíso es el lugar a donde van los hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo, cuando mueren. Es un lugar donde el Señor Jesús está. Es un lugar donde está nuestra ciudadanía. Es un lugar que ya no está en el centro de la tierra. Y tenemos que entender por qué. ¿Por qué la gente se iba al centro de la tierra? Amado hermano, sus almas. Están hablando de almas. Sus almas iban al centro de la tierra porque Satanás tenía la potestad de la muerte. Pero dice la palabra del Señor en Apocalipsis que ahora Él tiene las llaves de la muerte. Entonces liberó a todos los que Él redimió, los liberó de la potestad de la muerte. Amén. Amado hermano, hemos llegado al final. Espero que esto te haya ayudado, te haga estudiar un poquito más la palabra. Nos ayuda a todos a estudiar un poquito más la palabra, estos temas. Indaguemos juntos. Amén. Te espero para la próxima lección número 16, si no me equivoco. Te espero para esa lección. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Salud. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.